mañana. Ya sabéis que su protagonista va a ser Manuel Feijó, que el nombre ya ha aparecido varias veces, ha aparecido esta misma mañana. Feijó es teólogo y filósofo. Casi parecería una redundancia, porque yo creo que todo teólogo es filósofo. Sin embargo, al revés, no. Hay filósofos que no son teólogos, pero Feijó es filósofo y teólogo y además, aparte de profesor de historia de las religiones, yo, Manolo, no sé si sabes que si hubiera existido una especialidad de historia y filosofía de las religiones cuando yo llegué a la universidad, yo no me inscrito. Realmente mi vocación, a mí lo que más me interesa de cuanto hay como materia de estudio en el mundo es la dimensión religiosa, digo religiosa, nada que ver con las iglesias, con la religión concreta, etcétera, del ser humano. Y lo único que muy de soslayo conseguí hacer en este sentido es en los cursos de doctorado, que como sabes tenéis que elegir una asignatura y hacer esos cursos. Bueno, don Santiago Montero Díaz impartía una asignatura que era Historia de las Religiones. Yo cursé esa asignatura y luego también uno de los cursillos que daba doctorado que era sobre la plegaria. Pero no conseguí en aquella época, era imposible en la Universidad Española realmente estudiar algo tan esencial para entender lo que ha sido la historia cultural de la humanidad y la historia moral y la historia filosófica y la historia consuetudinaria como son las religiones, ¿no? Pues bueno, Manuel Feijó no solo es catedrático de las religiones, no solo es filósofo, no solo es teólogo. Ya sabéis que Borges decía que la teología es una rama de la literatura fantástica, y aparte de eso... Empezamos bien. Y aparte de eso, ha tenido muchos maestros, grandes teólogos de nuestro tiempo, como Karl Rahner, Hans Kuhn, Walter Kasper, etcétera, etcétera. A Hans Kuhn, yo no sé si llegaste a verlo, le hice una larguísima entrevista, ¿no? Y pico en el editorial aquel Negro sobre Blanco. Y bueno, vamos a ver, él nos va a hablar de los maestros. Me imagino que va a hablar de estos maestros que tuvo. Yo también hablé ayer un poco de los maestros. Mis maestros son de menor alcurnia, dije que mis maestros son los niños y los gatos. También podría haber mencionado a otros maestros de más alcurnia. Manolo, todo para ti. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y también por la presentación. Es la segunda vez que viene. Tan cariñosa que acabas de hacer. Y gracias también a Javier y a Clara, con los cuales yo me entiendo, por correo. Sí, sí. Por correo electrónico. Ellos están siempre ahí dando el callo, ¿no? Y bueno, el título de... Bueno, antes de entrar, has mencionado a Hans Küng y antes Javier Sálava habló de los epitafios también, y Hans Küng ha elegido como epitafio para su tumba profesor Hans Küng y nada más. Y alguien le dijo, hombre, otra cosa un poquito más rimbombante. Dijo, no, no he sido ningún profeta ni nada, yo he sido simplemente un profesor de universidad, profesor Hans Küng. Y lo que más me gusta, que también viene con lo que decía Javier antes de la amistad, es que ha elegido, tiene su tumba ya comprada, y la compró cuando murió el gran crítico literario alemán, que se me ha ido ahora el nombre. No, eso ahora me vendrá. Y junto a él, porque eran íntimos amigos, y junto a él y a la tumba de la mujer de él, Inge, él ha elegido en su tumba y allí ha comprado su tumba. Un último homenaje a la amistad, dice, como un último homenaje a la amistad. Bueno, maestros que tuve, bueno, voy a hacer una selección naturalmente porque son muchos, ¿no? Quizá voy a empezar diciendo lo que más me transmitieron o lo que a mí más se me quedó de ellos, ¿no? Uno de mis libros se titula A vueltas con la religión, y es lo que yo he intentado hacer siempre, un poco asediar a la religión, intentar arrancarle un poco sus mejores secretos, comparándola con esferas afines, comparándola por ejemplo con la ética, que es lo que más he hecho quizá, comparándola con la estética, comparando el cristianismo, las religiones monoteístas con otras religiones, y eso me viene de esa pasión por la religión, me viene de los maestros. Yo lo que estudié, aquello es lo que me volqué más, diríamos, fue la teología, con los grandes maestros de los que voy a hablar ahora en el MAE, ¿no? Y eran grandes maestros que tenían una gran ventaja, y es que ellos todavía hablaban de la religión, cosa que hoy casi tenemos prohibida, porque la religión solo existe en las religiones. Y entonces hemos tenido que zambullirnos en un mundo plural a Rahner,
del cual voy a hablar, a Karl Rahner, el mayor teólogo católico de la segunda mitad del siglo XX, le causaba estupor, decía incluso escándalo, el pluralismo religioso. Porque eso para el cristianismo, naturalmente, era una parada en seco. Él ponía una comparación, siempre decía, es como cuando el marido, como cuando la legítima se entera de que hay otra. Y dice, eso nos ha pasado con las religiones, que estamos tan convencidos de tener la verdad absoluta, que lo nuestro era lo más fetén, y de pronto pues, nos hemos encontrado con que hay otras religiones muy similares, con un aire de familia entre todas las religiones, con grandes diferencias entre las religiones místicas, las religiones proféticas, las religiones sapienciales, de China, el taoísmo, el confucianismo, las místicas, el budismo, y naturalmente las proféticas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Hay grandes diferencias, pero al mismo tiempo hay un aire de familia. Entonces ellos, les costó mucho a estos maestros que tuve yo, les costó mucho dar ese paso de la religión a tener que hablar en plural de las religiones, ¿no? Y ellos tienen una ventaja sobre mí. Y perdona, yo no me gusta mucho hablar de mí porque Ortega decía que la autopercatación es muy difícil, y para mí es muy difícil, ¿no? Y quizá lo que voy a hacer es escurrirme del curso, pero en fin, como el curso era muy amplio, escurrirme un poco y hablar de otros en lugar de hablar de mí mismo. Tú eres lo contrario de Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que siempre que hacía el equipaje metía algunos libros suyos para tener algo inteligente que leer. También Gianni Battimo dice que, sobre todo si se habla de religión, hay que hacerlo en primera persona. Pero bueno, primera persona no del todo. Quiero decir, la gran ventaja de ellos, de estos teólogos de los que voy a hablar, es que llegaron a la verdad de las religiones. Es decir, no solamente fueron grandes técnicos que conocían muy bien aquello de lo que hablaban, sino que al mismo tiempo estaban convencidos de la verdad de las religiones. Yo creo que es un tema que hoy hemos puesto entre paréntesis. Quizás desde la Ilustración para acá se fija uno más en el aspecto, no en el aspecto sustantivo de las religiones, de qué son las religiones, cuál es la verdad, sino más bien para qué sirven. Unamuno no estaba de acuerdo con esto, decía que le importaba mucho para lo que sirven, para el consuelo, decía él, credo quia consolans, creo porque es una cosa que me consuela, pero al mismo tiempo decía que desconfiaba de cualquier intelectual que no se planteara en serio el tema objetivo de la verdad de las religiones. A partir de la Ilustración para acá yo creo que esto se hace muy poco. Creo que hoy estamos más en lo funcional que en lo sustantivo. Creo que, bueno, hay quien dice que las religiones perduran porque hemos renunciado a preguntar por su verdad. Y es que los teólogos no preguntan por la verdad, la suponen. Por la verdad de las religiones, la suponen. Los filósofos, que hasta antes de ayer se ocupaban mucho del tema, pues dentro de la filosofía el tema ha desaparecido también bastante, ¿no? Quizás es la filosofía de la religión la que está ahí, y la teología fundamental de la cual es prima hermana, la filosofía de la religión, quizás es ella la que más se puede plantear el tema este de la verdad de las religiones. De todas formas, a mí me sirvió de mucho porque, como yo veía que mis grandes profesores, los grandes maestros, eran creyentes, y hasta qué punto, pues yo siempre, y por eso he elegido también el tema de los maestros, yo pertenezco a una generación que se miraba mucho en los maestros y que los respetaba mucho, y entonces yo pensaba siempre, madre mía, por lo que saben ellos y son creyentes, yo me tengo que dar plazos, yo no puedo romper, porque claro, a lo mejor el día que yo sepa lo que sabe Hans Küng, pues creo como él, o el día que yo sepa lo que sabe Karl Rahner, pues, o Moltmann, o cualquiera de ellos, ¿no? Y entonces me fui dando plazos, y hasta recuerdo el día en que se me acabaron los plazos. Sí, una tarde en una clase de Hans Küng, y de pronto me di cuenta, digo, Hans Küng en lo fundamental no tiene más datos que yo, lo sabe todo mejor que yo, y tiene
una cultura y un horizonte muy amplio, no comparable al mío, pero en cambio en los datos fundamentales estamos equiparados. Recuerdo que salí de aquella clase y me fui, estábamos en Tübingen, Javier, y me fui al Schloss, al castillo que había allí arriba, a respirar. Porque necesitaba respirar porque me había dado cuenta, digo, es que me he pasado la vida dándome plazos. Y todo por el argumento de autoridad, que es, consideramos un argumento pobre, pero que para mí no lo es. Yo, como digo, me he enviado siempre en los grandes maestros y en la tradición de la que vengo, ¿no? Y ayer tú hablabas, Fernando, de las citas. Walter Benjamin era un coleccionista de citas y él dice que citar es un acto de humildad, que es volver la vista hacia el pasado, dice, es romper los discursos lineales de la modernidad, esos discursos rotundos que nos pueden salir y que parece que efectivamente estamos dando ahí en el clavo. Dice, romper eso. Él habla de la interrupción, el concepto de interrupción, que es tan bonito en Walter Benjamin. Dice, interrumpo mi discurso lineal, introduzco una cita y se conmueve todo. Y efectivamente es verdad. Es verdad. Yo esto de mirar para atrás, y por eso el título de los maestros que tuve, mirar para atrás, y creo que es muy, muy importante. Allá por el siglo XII los grandes sabios del momento decían, bueno, puede que nos consideremos superiores a Platón, a San Agustín y tal, porque sabemos hoy más que ellos, dice, pero es desde una altura prestada, nos subimos a sus hombros, somos como enanos que nos subimos a sus hombros y desde esta altura prestada que nos dan ellos, naturalmente sabemos más, pero desde una altura prestada, ¿no? Entonces yo ahí miro con mucha simpatía, con mucho cariño, y también iba a decir con compasión, en el sentido de que me parece que olvidar no se lleva bien con la compasión y no me gusta olvidar. Y Benjamin me ayudó mucho a esto cuando murió, a encontrar una colección de citas impresionante que él iba acumulando. Bueno, entonces esto, como digo, se lo debo a los maestros, y ellos me ayudaron a darme nuevos plazos y a no dar por definitiva una poesía que os voy a leer, que dice, un perro que muere y que sabe que muere como un perro y que puede decir que sabe que muere como un perro, es un hombre. Repito, un perro que muere y que sabe que muere como un perro y que puede decir que sabe que muere como un perro, es un hombre. Los grandes maestros que yo tuve iban en contra de esta rendición incondicionada a un sinsentido final. Lo vamos a ver ahora. Y también os leo otra cita de Heinrich Heine. Dice, y seguimos preguntando una y otra vez hasta que un puñado de tierra nos calle la boca. Pero esa es una respuesta. Que un puñado de tierra nos calle la boca. Bueno, pues estos maestros que yo tuve iban a eso, a que el puñado de tierra no nos calle la boca, iban a abrir horizonte. Javier decía antes que yo sé algo del tema de la esperanza. Vamos a ver que es una constante. Yo estudié en Tubinga, donde realmente la esperanza se hizo fuerte, con Bormann y con Bloch, vamos a ver. Pero quisiera empezar por el principio, como se debe siempre. Y en vez de empezar con los maestros, voy a empezar con los maestrillos. Porque es que, si cabe, para mí fueron más importantes todavía, en fin, no más importantes, estoy exagerando, pero fueron también muy importantes maestrillos. Es decir, yo procedo de un pueblucho de Córdoba, de una aldea donde no había ninguna posibilidad de estudiar y me gustaba mucho estudiar. La gente decía que se me daba bien, y entonces entré en el único sitio donde se podía estudiar, que era el seminario diocesano de Córdoba, y bueno, allí aquel seminario estaba regentado por los jesuitas, y realmente lo que vivíamos allá pues era una vida muy dura. Nos levantaban, recuerdo, a las 6 de la mañana y hacía muchísimo frío. Es el edificio del seminario, el edificio amarillo, ese que da al río, que está junto al monumento a San Rafael. Nos levantamos a unas horas increíbles, trabajábamos, estudiábamos, porque si no perdías la beca. Si perdías la beca no podías seguir estudiando.
Entonces, era un esfuerzo enorme, era una vida durísima. Los que estábamos allí, casi todos veníamos de familias humildes, sabíamos lo que eran los apuros de la posguerra, y en el seminario no es que pasáramos hambre, pero todo era bastante escasito, y desde luego era una disciplina completamente espartana la que teníamos. Como digo, regido por los jesuitas. Yo después he estado en muchos sitios, en Alemania, en Austria, en Italia, viviendo incluso, ¿no? O sea que he conocido otras muchas residencias, otros muchos lugares. ¿Me creeréis si os digo que el lugar a donde vuelvo con temor y temblor, pero de satisfacción, es al seminario de Córdoba, donde di los primeros pasos, donde tuve una vida tan dura? Llego allá y es que se me mueve algo por dentro, y lo primero que hago cuando llego a Córdoba es ir allí y leer el soneto de Góngora a Córdoba, que está justo en las paredes del seminario. Y bueno, probablemente a lo mejor yo no sé la explicación, pero a lo mejor es porque éramos niños, porque las cosas de niños se te quedan más grabadas, porque yo por lo menos tenía la ilusión, esta es mi única salida para poder estudiar, ¿no? El seminario. Entonces guardamos un recuerdo imborrable, aparte de que los jesuitas que había ya pues eran realmente, tuvimos mucha suerte, era gente muy buena, ¿no? Y en Córdoba, voy a ir por ciudades, por ciudades. En Córdoba todavía me queda una mención, aparte de haber estado en el seminario, terminé el seminario, pasé al Instituto Superior de Estudios Humanísticos de los Jesuitas, que está ahí arriba en La Aduana. Y bueno, aquello era pues una continuación de los estudios del seminario, sobre todo del latín, del griego, de la literatura, de la historia, de la herencia greco-romana, y los profesores que teníamos allí en el estudio, en aquellos institutos de estudios humanísticos, Instituto Superior, pues estaban muy bien preparados para lo que nos tenían que dar, que eran los idiomas estos, ¿no? Y la historia, y nos enseñaban a escribir, y nos enseñaban a hablar. Por cierto, que a mí el profesor de oratoria, me hizo un día hacer un ejercicio, y cuando terminé el ejercicio dice: tiene usted poquita voz, pero desagradable. No se me ha olvidado, no se me ha olvidado. Que hemos sido siempre grandes amigos hasta que ha muerto. Era un sevillano con un sentido de humor impresionante, ¿no? De poquita voz, pero desagradable. No he logrado olvidar el elogio. Bueno, pues en este segundo paso, que ya yo era jesuita, en el seminario era seminarista, aspirante a ser cura de la diócesis de Córdoba. Pero como los jesuitas eran los que llevaban el seminario, pues y te deslumbraban, pues algunos terminábamos yéndonos con los jesuitas, ¿no? Y bueno, pues allí, en el centro de estudios humanísticos, pues ya se planteaban problemas más gordos, ya éramos un poquito mayores. Cuando yo entré en el seminario tenía 11 años, pero aquí ya pues éramos un poco mayores, 15, 16, 17 años, y ya se te planteaban, por lo menos a mí se me plantearon siempre grandes preguntas, ¿no? Hasta el punto de que uno de mis profesores, que murió en circunstancias extrañas, un jesuita, un día, así a bocajarro, a solas, me preguntó: oye Manolo, ¿tú nunca has pensado en hacerte protestante? Yo entonces me quedé pasmado, pero después se me ha quitado el pasmo. Cuando he ido viendo lo que ha significado para mí el mundo del protestantismo, cuando me he zambullido mucho en la teología protestante del siglo XIX y XX, y ahora que es el centenario de la Reforma, ya tengo 2 conferencias en la Fundación Marc para octubre sobre Lutero, otra en la Fundación Politeia, que me he ido haciendo un poco especialista en ese campo, pues me he dado cuenta de que algo vio aquel profesor en mí. Bueno, pues esas preguntas que teníamos en Córdoba, en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos, no las podían responder los profesores que allí había. Yo recuerdo que el profesor de literatura, que era muy bueno en lo suyo, cuando llegaba a explicarnos a Unamuno, nos decía: pero cuidado, Unamuno era un hereje, porque negaba el concepto de sustancia. Echarle. Si no hay motivos más graves para considerar a Unamuno un hereje, en el caso de que hubiera que considerar a alguien hereje.
que como sabéis, hereje viene del término griego aireo, que es coger un aspecto y dejar otros, con lo cual todos somos herejes, porque todos tomamos un aspecto determinado y dejamos otro. Trento cogió unos aspectos determinados del cristianismo, Lutero cogió otros, tan hereje fue Trento como Lutero, porque tan parciales fueron los unos como los otros. Entonces, yendo de un sitio en el cual te decían que uno era un hereje porque negaba el concepto de sustancia, pues siempre que uno planteaba preguntas gordas en este ámbito, decían, pero ahora después de esto vas a ir a Alcalá de Henares, y en Alcalá de Henares está José Gómez Cafarena, el catedrático de metafísica. Manolo, todas las preguntas esas que tienes te las va a solucionar él. Y yo me daba un nuevo plazo. Decía, pues claro, en filosofía pues me aclararán a mí esto. Y llegabas a Alcalá de Henares, y allí en Alcalá de Henares, voy por ciudades, Córdoba, Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares hubo dos personas, hubo bastantes más, pero hubo dos que me impactaron especialmente, dos maestros. Uno fue el padre José Gin, que era de un pueblo de Murcia y era el mayor especialista probablemente que ha habido nunca en la filosofía del padre Suárez, ¿no? Y estaba ya ciego, era octogenario, ya había heredado su cátedra José Gómez Cafarena, que entonces tenía 38 años y estaba lleno de vida y de entusiasmo. Pero estaba el padre Gin, que ya medio ciego. Yo iba a su habitación todos los días a acompañarlo a clase y leía yo los textos en latín y él nos interpretaba los textos. El texto de Santo Tomás y de Suárez, y él interpretaba esos textos. Era un espectáculo, porque aquello, el mundo escolástico que había entonces en Alcalá de Henares se estaba derrumbando. Nosotros, los jóvenes de entonces, teníamos unas inquietudes sociales fuertes, y aquella escolástica nos resultaba tan deprimente, hasta Aristóteles, que hoy está muy revalorizado con razón, pero a nosotros en aquella época nos parecía que decir Aristóteles era decir escolástica. Fijaos lo equivocados que estábamos. Entonces, el padre Gin, ese mundo en ruinas que nos parecía a nosotros, que era la escolástica, cuando le escuchábamos al padre Gin, octogenario, medio ciego, hablando de esto, decíamos, caramba, caramba, caramba. Aquí queda mucha metralla, aquí queda mucha herencia todavía. Yo recuerdo cómo iba, por ejemplo, Zubiri, iba a visitar al padre Gin, le daba unos besitos en la calva. Siempre el saludo de Zubiri era besar al padre Gin en la calva. Zubiri estaba muy agradecido al padre Gin, porque el padre Gin le había solucionado, cosa que en aquella época era muy difícil, le había solucionado el problema de su secularización. Cuando Zubiri se quiso secularizar, dejar el sacerdocio, pues era tiempo de Pío XII, era muy difícil eso, ¿no? Entonces el padre Gin, que sabía muchísima teología y que sabía muchísima filosofía y que tenía mucho enchufe en el Vaticano, pues le solucionó a Zubiri el gran problema que tenía en aquel momento. Entonces Zubiri siempre estuvo muy, muy agradecido al padre Gin. Yo consideré siempre en este sentido a Gin también un maestro, quizá también porque me tocaba todos los días cogerlo del brazo y llevarlo a clase y después acompañarlo, y son cosas que se te quedan. Lo mismo que se me quedó dando un salto, yo llevo 35 años dando conferencias en la Fundación Politeia y también las daba Laín Entralgo. Y recuerdo la emoción que a mí me producía los últimos años de Laín Entralgo, el coger del brazo y casi aupar a Laín Entralgo que pudiera subir los 3 o 4 escalones que había para llegar a la mesa desde la que hablaba, ¿no? Son cosas que se te quedan muy grabadas. Pero el segundo maestro en Alcalá de Henares, y el que más me impactó, fue naturalmente José Gómez Cafarena. Me habían dicho en Córdoba que allí se me iban a solucionar los problemas, que preguntara a Cafarena. Y enseguida hice mucha amistad con él. Teníamos problemas muy similares, familiares, y el problema del mal nos había visitado a los dos de una forma muy severa. A él se le había suicidado un hermano y bueno, pues enseguida hicimos muy buenas migas, y yo recuerdo que asistía a aquellas clases con una pasión febril, porque decía, bueno, las metafísicas
que me habían dicho, las metafísicas de Caffarena te van a solucionar el problema. Y yo llegaba y decía, vamos a ver, tenía 3 metafísicas Caffarena: metafísica fundamental, metafísica trascendental y metafísica religiosa. Llegamos a la metafísica fundamental, que era la más bonita, la que más enganchaba, porque era darte un paseo detectivesco, como blog, haciendo de detective por la creación, y decir, bueno, a ver si encuentro huellas de la trascendencia con mayúscula. Entonces, pues nos íbamos y leíamos poesía, obras de teatro de Camus, de Sartre, leíamos a los filósofos existencialistas, leíamos a Jasper, leíamos a Solto Ser y Tiempo de Heidegger, leíamos a Gabriel Marcel, y bueno, pues nos encontrábamos. ¿Qué encontrábamos? Pues que era muy nuestro, eran muy nuestras la libertad, el concepto de libertad. Analizábamos la libertad en estos ámbitos, era muy nuestro el tema del conocimiento, era muy nuestro el tema de la solidaridad, y todo eso estaba muy bien, pero decíamos, bueno, vale, esto existe y somos inquietud, pero ¿y qué? Todo eso se puede frustrar, como decía Sartre. Podemos ser una pasión inútil, que eso no nos conduzca a ningún sitio. Entonces decía Caffarena, no, porque esto es las minúsculas. Hemos hablado de amor con minúscula, hemos hablado de solidaridad con minúscula, hemos hablado de libertad con minúscula, de conocimiento con minúscula, pero ahora vamos a dar el salto y vamos a las mayúsculas. Y las mayúsculas eran la metafísica trascendental, donde ya procurabas una fundamentación, dar el paso a un absoluto filosófico y escribir con mayúsculas todas estas cosas, ¿no? Y es decir, postular Caffarena, que fue el sucesor de Jean, como os dije, fue el sucesor deseado por Jean, pero no el esperado. Y Jean también, aquella relación entre Jean y Caffarena fue para los jóvenes de aquel momento muy importante, porque Jean no se callaba y decía, yo deseaba que viniera el padre Caffarena, pero no esperaba que viniera un padre Caffarena tan pasado por Königsberg, tan pasado por Kant, porque Caffarena realmente fue uno de las personas que mejor conoció a Kant probablemente entre nosotros, ¿no? Y escribió un libro, El teísmo moral de Kant, que es un libro espléndido, ¿no? Entonces Caffarena, basándose en el argumento postulatorio de Kant, de postular un sentido final, Kant postula incluso la inmortalidad, como sabéis, y claro, si postulas la inmortalidad, tienes que postular a Dios también, y el postulado de la libertad, los tres que cuadran muy bien en Kant. Entonces, Caffarena, pues decía, veis, ya lo podemos escribir con mayúscula, porque ¿qué pasa si no lo escribimos con mayúscula? Que si tenemos todas esas apetencias y todo eso no puede tener realización, entonces significa que somos, y pronunciaba la palabra, absurdos. Y no podemos ser absurdos. Estamos bien hechos, era el lema de Caffarena. Estamos fundamentalmente bien hechos. Por cierto, que recuerdo, ayer lo recordaba cuando tú hablabas, cuando el terremoto de Lisboa, un año antes, en Berlín, se puso como lema para un concurso de filosofía el lema de todo está bien, que se comentara eso. Y un año después todo estuvo mal, porque el terremoto de Lisboa conmovió los cimientos de aquella generación del siglo XVIII, una generación optimista, era el mejor de los mundos posibles, y cuando se enteraron muy lentamente, porque no había medios de comunicación, cuando se fueron enterando muy lentamente de lo que había ocurrido en Lisboa, fue cuando Rousseau escribió, y tantos otros escribieron Llanto por Lisboa, y cuando se dio aquella famosa disputa entre Voltaire y Rousseau, ¿no? Voltaire acusando a Dios de terremoto de Lisboa, que además cogió a la gente en las iglesias porque era el día de Todos los Santos, y fue un maremoto, el mar se metió en Lisboa y se cargó a 50.000 personas. Entonces Voltaire dice, yo por un dolor de muelas, yo no acusaría a Dios, pero por esto sí. He visto los cadáveres de las madres abrazadas a los niños, yo por esto sí. Y Rousseau le dice, no, por Dios, no nos quite lo único que nos queda, que es el consuelo
no nos vayas a quitar eso. Y entonces Rousseau hace un esfuerzo, ¿no?, de justificar a Dios, la teodicea, de justificar a Dios frente a lo que había ocurrido. El terremoto de Lisboa fue el Auschwitz de aquel momento, muy parecido, muy diferente y muy parecido al mismo tiempo, ¿no? Y Rousseau dice, ¿quién sabe? Empieza a buscar disculpas a Dios. Dice, a lo mejor las personas que han muerto ahora se han librado de una enfermedad gravísima y prolongada, ¿no? Dice, además, ¿quién le ha mandado a los lisboetas construir casas de 6 pisos? Tenían que vivir dispersos, como quería Rousseau, ¿no? Una vida más de campo, menos de civilización, ¿no? Es muy conmovedor, realmente, a mí por lo menos me encanta, el diálogo entre los dos, entre Voltaire y Rousseau, que eran dos cristianos muy a fondo, los dos. Bueno, pues entonces nos encontrábamos con el tema del mal, y Caffarena daba el salto del absoluto filosófico, daba el salto en la tercera metafísica, que era metafísica religiosa, y ahí ya sí que era difícil seguir, que era dar el salto a Dios, como fundamento último de todo eso. Pero en aquellos momentos nos cuadraba, porque realmente no había en España y no había en las demás universidades, la Facultad de Filosofía de las demás universidades, no había quizá nada comparable en rigor, en profundidad y también en amplitud de mirar. Lo que he dicho de leer a Camus, de leer a Sartre, de leer todo esto no se hacía normalmente en otras universidades que estaban muy volcadas en la escolástica, ¿no? Y bueno, yo al final, cuando terminé la filosofía en Alcalá de Henares, di un paso, ocurrió algo que yo mismo no me explicaba. Caffarena ofreció como tesis de licenciatura, ofreció un curso de fenomenología de la religión, que hubiera sido lo que yo hubiera debido elegir. Primero por mi relación con Caffarena y segundo porque, bueno, lo de las religiones pues me iba mucho y me gustaba mucho. Sin embargo, hubo otro profesor que ofreció un curso sobre Nietzsche, y que se hiciera la tesina sobre Nietzsche. Y yo pensé que lo de las religiones, porque lo sabía un poco, y que me era mejor el profundizar en Nietzsche. Y eso me marcó mucho, porque Nietzsche era el gran destructor de lo que me había dado Caffarena. Nietzsche era el gran destructor de las 3 metafísicas que me había dado Caffarena, aunque Nietzsche es considerado como el último gran metafísico de Occidente, por lo menos por los clásicos que lo estudiaron, por Heidegger, por ejemplo, por Karl Jasper. Todos esos pensaban que Nietzsche era el último metafísico de Occidente. Yo me encariñé mucho con él, sufrí mucho con él, me lo quise sacudir, porque cuando terminé en Alcalá de Henares, pasando por una brevísima estancia en Nápoles, brevísima, un año, pero dando clases, no estudiando filosofía, pues cuando llegué después, bueno, de Nápoles pasé a Innsbruck, y en Innsbruck, en Austria, dije que iba a ir por ciudades. En Innsbruck no había nada especial, se miraba al pasado, únicamente al pasado, pero la teología que había era una teología muy pobre. Habían logrado echar a Karl Rahner, era el gran teólogo que estaba en Innsbruck, y habían logrado echarlo los más conservadores, y por allí había poco que rascar.